Bueno, hemos tenido distintas misiones en esta primera ronda de intervenciones. Ahora vamos a recibir 3 comentarios del público, porque estamos un poco con el tiempo. Entonces, ¿quiénes desean intervenir? Sí, allí, Eulalia. Pido a las personas de la entidad que van a hacer uso de la palabra que ellas no intervengan. O sea, ni Juan Luis, ni Jorge, ni Alberto, ni Ana Tallada, ni Pablo, ni Alberto, ni Germán. Eulalia. Vamos lá, bom dia a todos e todas. Henry, y después, ya vemos. Eulalia. Eu sou militante da Auditoria Cidadã da Dívida e também de vários movimentos sociais em Belo Horizonte. Então eu achei muito interessante a colocação de todos. Eu, inclusive, Graziella, né? Eu achei interessante a gente colocar esse dedo na nossa ferida. Os movimentos do Brasil só se uniram contra o golpe. E, na realidade, houve um golpe. Mas, em relação às políticas sociais que houve durante o governo do PT, eles não se unem. Então, realmente, há essa divisão muito séria nos movimentos sociais do Brasil e que, como Graziella falou, a gente tem que fazer essa análise, porque, no meu ponto de vista, realmente, eu não sei se há um muito o presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais participam do Povo Sem Medo, o movimento de Vilas e Favelas, MLB, não confundir com MBL, que gostaria, inclusive, que falasse sobre isso, que foi um outro movimento de extrema-direita, inclusive financiado. E eu acho que o problema da Fiesp é porque realmente estão perdendo mercado no Brasil. Quem ganha realmente é os bancos. Você vai colocar o país está numa fase de desindustrialização. Como o caso de Minas, você pode ver, que é onde eu estudo a economia, ela está, não houve nenhuma grande indústria no país, né, nesse período. Então, quem sempre ganhou, que não perdeu em todos os governos, sempre foram os cientistas, como o professor Catani falou. Eu gostaria que você fizesse mais uma análise desse movimento, né, dos movimentos de esquerda, como que está, por exemplo, o Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular, que não se uniram, eles se uniram simplesmente contra o golpe, mas não contra as políticas sociais que foram implementadas no Brasil nesses últimos anos. Muito obrigada. Gracias, Eulalia. Henry Morales y finalmente Juan Valerde. Sí, rápidamente. Indiscutiblemente que agradecemos la información y los puntos de vista de los panelistas y una gran conclusión que me queda a mí es que la posibilidad que teníamos de avanzar en una nueva perspectiva política en la región, pues ahora la tenemos mucho más difícil. Y a mí me llama la atención, y como aquí estamos también para provocar, ¿verdad?, y tener varios puntos de vista, que siempre que analizamos, solo vemos generalmente las cosas malas que los gobiernos, llamémosles progresistas, han realizado. Yo parto y soy crítico que los gobiernos no es el ideal que todos los revolucionarios esperaban, con muchos problemas, muchas deficiencias, muchas equivocaciones, pero estoy convencido que hicieron cosas buenas. Quiero creerlo así, si no sería esto mucho más catastrófico para mí. Que hicieron cosas buenas. Y creo que un rol que ha tenido la sociedad civil en general ha sido precisamente que nos hemos transformado en muy críticos, desde muchas miradas, pero hemos reconocido los avances y podemos concretar en lo siguiente. Vemos ahora lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando aquí en Brasil, y todos nos decimos, realmente el que vuelva a la derecha nuevamente a gobernar donde hubieron gobiernos progresistas, los efectos van a ser dramáticos, ¿sí? Y la pregunta aquí es si los movimientos sociales también nos hemos puesto a la altura de estos cambios. Yo creo que no hemos dado ni hemos generado el cambio que esta nueva época requería de los movimientos sociales, y creo que eso nos debe también ser más autocríticos de nuestro rol y nuestra participación en estos procesos. Gracias, Juan Valerde, y volvemos después a la mesa. Bueno, gracias, Carlos. Muy breve, pero quiero aprovechar que el profesor Catani combina dos
dos áreas que normalmente no están juntas, lamentablemente, que es la economía y la sociología. Y en el cuadro que mostró yo creo que se ve claramente un enemigo, entre comillas, que los movimientos sociales no han visto como enemigo, han visto claramente a las mal llamadas élites, así como las guaridas fiscales son mal llamadas paraísos. Y los ricos, todos sabemos que esos ricos concentrados del 1%, del 0,1% son el enemigo. Pero ese enemigo no puede generar transformaciones como el ir a las urnas y hacerlo ganar a Macri en la Argentina, o el permitir que un golpe de Estado como el de Brasil se llegue a cabo y no haya una reacción popular claramente en contra y masiva, porque hubo también manifestaciones populares en favor de ese golpe. Y en Venezuela también hay un aliado estratégico que para mí es clave que los movimientos sociales entiendan. Ahí tendríamos incluso que incorporar la psicología, que son las clases medias. Las clases medias en la Argentina, con la etapa del kirchnerismo, tuvieron un crecimiento del poder adquisitivo real muy grande, así como los financieros ganaron mucho dinero y los industriales también. Pero esas clases medias, cuando están mirando a dónde aspiran, están mirando para arriba, no están mirando cómo le está yendo al de abajo, que incluso con apoyo de los medios masivos de comunicación, ven al de abajo viviendo a costas de él y al rico viviendo sin pagar impuestos y él pagando impuestos porque está de algún modo blanqueado con sus ingresos y demás. Entonces yo creo que entender qué hace la clase media, que es la misma que está haciendo ganar a Trump ahora, entender esa clase media y lograr mostrarle a la clase media cómo está suicidándose de algún modo porque la no financiación del Estado implica la no financiación de los servicios, es clave para los movimientos sociales. Siempre los movimientos sociales históricamente han estado asociados y hablando con las clases bajas, pero la clase media es la que da vuelta a las elecciones. Y si no la convencemos de que es suicidarse política y socialmente el apoyar a esas clases altas, no hay forma que haya un triunfo duradero. Es una cuestión de tiempo en número. Gracias, Juan. Vamos a volver a la mesa con un ejercicio. Esta es la segunda de 3 intervenciones que van a hacer. Un ejercicio de, responder si consideran algunas cuestiones que han planteado los 3 comentaristas del público, pero también entre ustedes de repente poder dialogar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo de 6 minutos, más o menos, para hacer un segundo comentario. Vamos a empezar en el mismo orden. Nicolás. ¿Se escucha? Ya, yo trataría 2 temas nada más, para ser puntual y quizás hacer más ágil el debate. El primero tiene que ver con la relación movimientos sociales y gobierno progresista. Yo creo que si nos preguntamos de dónde surgieron estos gobiernos de izquierda o progresistas que han existido en América Latina en los últimos 15, 20 años, ha sido de los movimientos sociales. O sea, no es que se cayeron en paracaídas, Chávez no llegó en paracaídas, ni Cristina Kirchner, ni Néstor antes, en fin. Digamos, hubieron crisis sociales y políticas, hubieron movimientos que los llevaron a esos gobiernos a donde estuvieron, y eso es importante a tomar en cuenta. Ahora, el segundo tema es la dialéctica entre esos gobiernos y los movimientos sociales. Yo coincido con la última intervención, yo creo que básicamente ha sido de logros. Yo no digo que haya sido 100% de logros, pero yo creo que básicamente ha sido de logros. Ha sido de logros no solo dentro de sus países, sino en la región. Yo creo que en los últimos 15 años, luego del proceso de independencia, hace, digamos, en general 200 años, estos últimos 15 años han sido el momento de autonomía de la región frente al mundo más importante que ha existido en la historia republicana, o sea, y también con una propuesta, o sea, UNASUR, el CELAC, han sido propuestas del Mercosur mismo, a pesar de todas sus limitaciones, han sido propuestas de integración de la región al mundo, con algún nivel de autonomía desconocido antes, ¿no? Y en ese sentido, propuestas antiimperialistas, aunque el término haya caído un poco en desuso. Han sido propuestas antiimperialistas. Lógicamente que al imperialismo, principalmente al imperialismo norteamericano, no le han gustado estas propuestas. Y lo digo desde un país donde todas estas palabras, UNASUR, CELAC, son impulsos, son insultos que lo ponen a uno al borde de la cárcel. Hay gente, incluso un grupo juvenil que estuvo preso
más de 2 años durante el gobierno de Alan García por una reunión promovida por UNASUR en el Perú, ¿no? O sea que es una cosa concreta, ¿no? Entonces yo creo que este es un primer elemento que no debemos desestimar, ¿no? Las cosas buenas que han hecho los gobiernos progresistas con sus limitaciones, pero por esa misma razón intentan ser derrocados, en fin, intentan ser ya sea por la vía electoral o por una vía golpista, como ha sido en el caso de Brasil. O sea, no es por gusto que esto sucede, porque han producido cambios, ¿no? Eso es un primer tema que sería importante profundizar. Y un segundo tema tiene que ver con la democracia hacia el futuro, ¿no? ¿Es posible una democracia con la derecha? ¿Es posible una democracia con los bandidos? Yo creo que tiene que ser posible, porque la alternativa es la lucha armada y la dictadura, ¿no? Seamos claros. El problema es el proceso de construcción, como se decía antiguamente, el proceso de construcción hegemónica, el proceso de construcción político, social y cultural, que desde la izquierda, más allá incluso desde el centro izquierda, se pueda hacer sobre el conjunto de la sociedad para que haya democracias avanzadas, democracias progresistas, pero donde no podemos pensar en fusilar al rival, porque si no nos van a fusilar con más facilidad a nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se habla del futuro democrático de la región, porque el futuro democrático lo construimos en nuestra propia lucha, lo construimos en nuestra actividad cotidiana. No es que sea nada más una propuesta política, ¿no? Esto a mí me parece importante, ¿no? Y lo digo desde un país donde más bien lo que existe es una democracia bastante restringida. En el Perú es delito la protesta social, digamos, no por una ley, hay un grueso conjunto de leyes que criminalizan la protesta social y es casi imposible acceder al sistema político. En el Perú, si uno quiere registrar un partido, tiene que presentar, aparte de un montón de requisitos, 800.000 firmas. O sea, aproximadamente 3 millones para que la autoridad electoral le considere 800.000. O sea, tiene que tener 5 millones de dólares en el bolsillo. Es prácticamente imposible en este momento en el Perú acceder al sistema político. O sea, ya tienen idea de la magnitud chiquita de nuestra democracia, ¿no? Y en buena medida porque hay una hegemonía derechista. Ahora, la derecha tampoco es que consiguió esta hegemonía de la noche a la mañana, ¿no? Lo desarrolló en base a un conjunto de errores de la izquierda y en base a la lucha armada desde arriba. La derecha en el Perú desarrolló lucha armada desde arriba, es otro pueblo, y eso muchas veces no se quiere ver así, pero eso sucedió, ¿no? Y derrotó militarmente no solo a Sendero Luminoso, que era una organización terrorista, sino también a los movimientos sociales que existieron en los 70, en los 80 y en los 90, y los desarrolló, reitero, a través de una política concertada de lucha armada de arriba. Ahora, repito, frente a esto el futuro es lo que desarrollaron los compañeros en Cuba en los últimos 50 o 60 años. Yo creo que no. Yo creo que el futuro es distinto. El futuro es una construcción democrática en condiciones internacionales diferentes, que no son las de la Guerra Fría, ¿no? Y que lógicamente representan dificultades mayores para los movimientos sociales y para quienes logren acceder al poder. Muchas gracias, Nicolás, por sobre todo la brevedad y en ese tiempo breve colocar muchas ideas que seguro van a generar bastantes comentarios. Bien, entonces continuamos también por el mismo tiempo de 5 y 6 minutos con Elisa. Bueno, viendo la situación planteada por el compañero, yo pienso que sí, tiene que ser en democracia que se sigan dando los cambios dentro de los procesos progresistas, pero es muy necesario para poder avanzar la unidad dentro de la diversidad. ¿Por qué? Porque cuando somos a veces tan críticos, tan duros, es difícil avanzar. Una de las cosas que dentro de Venezuela se nos está dando es que hemos avanzado gracias a la unidad dentro de la diversidad y la crítica. Yo veo que el movimiento, bueno, yo pocas veces he participado en congresos como este tipo, ¿verdad?
¿verdad? Y hay cosas que he oído de ustedes y aprendiendo mucho, aprendiendo muchas cosas. Claro, yo soy del movimiento sindical, me muevo más a nivel de los sindicatos, menos a nivel internacional. He estado en muchos países, pero de economía manejo muy poco. Entonces, oyéndolo a ustedes, estoy aprendiendo muchas cosas, pero sí creo que los movimientos sociales son importantes para poder avanzar. Sin los pueblos, en los procesos de avanzar, de cambio social, va a ser muy difícil en Latinoamérica y el Caribe. Estamos en una etapa bien difícil donde el imperio nos ha penetrado, siempre nos han tenido penetrado, pero han fortalecido, ¿no? Y han estudiado todas las maneras de buscar de que los pueblos no sigan avanzando, porque para ellos es un peligro, pues, ¿no? El compañero hablaba de la clase media, que es la más difícil dentro en Venezuela. Tenemos esa clase media que fue muy beneficiada por el proceso revolucionario, ¿verdad? Tenemos una nueva clase media que ha nacido del surgimiento de los beneficios que ha recibido la clase más baja, ¿no? Que al llegar al beneficio se convierte en una nueva clase media que tenemos ahora, pero claro, como la cultura ha sido, yo soy clase media, cuando llego a ser clase media ya veo a los de abajo distintos, ¿verdad? Entonces ahora veo a los de arriba, estoy aquí y ahora, bueno, no me interesa mucho lo que está pasando, ¿no? Pero realmente dentro del proceso en Venezuela ha sido, los movimientos sociales se han mantenido en la calle, son los que han mantenido el proceso. Por eso es importante la diversidad de las mujeres, sobre todo la campaña contra el proceso revolucionario se ha centrado en las mujeres, porque son las mujeres las que mantienen la economía del hogar. Entonces ha sido ahí donde más duro nos han dado. Y sin embargo son las mujeres las que están al frente defendiendo el proceso revolucionario. A nivel internacional yo manejo muy poco la situación de los diferentes países, más en Venezuela nosotros sí pensamos que es necesario la unidad. Yo oía a unos compañeros antes de salir para acá y decía que nosotros en nuestros países progresistas hemos sido muy críticos y no vemos lo que hemos sembrado al futuro. Los pueblos han despertado, es posible que tengamos retrocesos y volvamos a avanzar, pero debemos ser un poco más, como decía la compañera, la tecnología también, nosotros no lo hemos, como izquierda, no la hemos agarrado, no la hemos utilizado para llegarle a los jóvenes, ¿no? Pero creo que es importante ser crítico, pero más abierto a buscar salidas, a dar soluciones. Es cierto, los gobiernos progresistas, socialistas, les han dado muchos beneficios al pueblo, ¿verdad? Y eso significa, por eso la arremetida que el imperio nos ha ocasionado. Gracias, Elizabeth. Antônio? Bom, eu vou fazer apenas uma rápida colocação a partir do que o Juan colocou, ligando com o que nós estamos fazendo hoje e viemos fazendo nas nossas instituições há mais tempo. As classes dominantes têm hegemonia e legitimidade. Então, eles conseguem fazer coisas, desastres sociais, vencer a guerra da comunicação, colocar a sua ideologia como a melhor, e o nosso desafio, entre outros tantos, é desacralizar esse discurso,
desacralizar a concentração da propriedade e a concentração da riqueza. Eu acho que isso que a Latinidade, o Instituto Justiça Fiscal e outras entidades aqui representadas hoje tem feito. Isso é muito importante, né? Mostrar que esse poder, essa riqueza, na maioria das vezes é ilegítima. Ela não foi conquistada, adquirida por mérito, mas sim por privilégios, sejam eles fiscais, tributários, políticos, econômicos. Então esse é o grande desafio que nós estamos enfrentando e me parece ser uma coisa positiva, necessária para mudar um pouco essa situação. Obrigado. Gracias. Graciela. Sí, tal vez partiendo un poco de la pregunta que Henry hacía de si hicieron cosas positivas, creería que evidente, y por eso yo mismo decía que no fue tanto lo económico en estos casos nuestros, hasta cierto punto, porque creo que no se avanzó, no se hicieron suficientes reformas estructurales en nuestras economías. Se vivió de un éxito y estos gobiernos surfaron en la onda del crecimiento que les provocó la commodity, el ciclo de aumento de los precios, e hicieron las políticas sociales a partir de este modelo productivo tradicional, aun cuando se enfrentaron y crearon, como ustedes mismos dijeron, procesos de enfrentamiento al orden, a la geopolítica internacional, que son importantes. Por ejemplo, la creación de los BRICS, el nuevo Banco de Desenvolvimiento de los BRICS, que está ahí y que creo que hay una disputa para ser realizada, en fin, pero esos cambios que no se hicieron y que siguieron profundizando los viejos modelos de desarrollo en nuestros países, también provocaron mudanzas, sobre todo en los territorios y en las clases sociales, que fueron los que van creando nuevas contradicciones. Y yo me refería a esto, o sea, junto con algunos éxitos, tenemos que contabilizar, por ejemplo que en los territorios donde este modelo tuvo una expansión enorme de frontera agrícola, de producción de infraestructura, surgieron unas nuevas formas de la protesta social, de la resistencia social, que se centró sobre todo en estas poblaciones no las tradicionalmente movilizadas, no tanto en los sindicatos, sino en los territorios. Los pueblos indígenas tal vez sean los que más han sufrido estos modelos de los gobiernos progresistas. Entonces, con Andorque, el Santo de Barro, se crearon algunos avances desde el punto de vista económico, pero al mismo tiempo se desencadenaron nuevos procesos que crean contradicciones también muy profundas en los territorios y en los sujetos sociales. Y además de esto, quiero volver a resaltar, y lo hago desde ese lugar mismo de esa pregunta, el tema de las ideologías legitimadas de los sectores dominantes. Creo que se han como reciclado también las formas de esa ideologización. Se han reciclado y tal vez también han creado nuevos procesos, nuevas contradicciones a los cuales no hemos sabido responder, o por el contrario, los hemos profundizado. Creo, por ejemplo, que, para solo también dar un ejemplo, el Bolsa Familia, aquel programa de renta familiar que se usó mucho en Brasil para la expansión de la distribución de la renta, y es uno de los motivos de esa pequeña mejoría que el profesor hablaba. Ese proyecto, por ejemplo, es una propuesta individual, familiar, que mueve el consumo de la familia, pero no organiza políticamente. El PT, por ejemplo,
olvidó una experiencia que aquí en Porto Alegre fue enorme y fundamental, de politización del papel del Estado, que era el orzamento participativo. Nunca más se habló de orzamento participativo, se habló de Bolsa Familia, se habló de subsidios. Entonces, digo, eso vino a fortalecer un camino que las élites están construyendo siempre, y es esta cosa de lo individual, y por su vez con nuevas maneras de fortalecer esto. Porque, por ejemplo, y me gustaría solo comentar el ejemplo de las iglesias, que yo les llamo de mercado, y esto es una división que también no hemos sabido incorporar al discurso. Estos tienen un discurso que llega al cotidiano de la gente a partir de esta idea de la prosperidad, del emprendedorismo, del tener, de poder consumir, que la Bolsa Familia le ofrecía desde el punto de vista de la política social, pero que el discurso, quien lo gana, son estas visiones ideológicas de izquierda. Entonces vuelvo a insistir que creo que desde el punto de vista de la izquierda hicimos algunos avances, pero creo que desde el punto de vista del discurso ideológico estamos en un cierto agotamiento de nuestro discurso, o por lo menos en una necesidad de repensar o reformular la forma de acompañar este cotidiano de las personas, que tienen mucho más que ver con la informalidad, con los camelos, como se llaman los vendedores ambulantes en Brasil, con las diaristas, con una serie de trabajadores, con los pueblos indígenas que están en la punta sufriendo las consecuencias del modelo, y tienen más a ver con esta problemática, que me parece que se expresó también en Estados Unidos con Trump, se expresó también en el plebiscito de Colombia, porque mucha de la gente votaron contra que se les diera dinero, por ejemplo, a las FARC, a la guerrilla que había estado afuera, y yo que estoy aquí todo el tiempo no voy a tener más mis recursos. En fin, se apostó a todo este vacío político que apela al emprendedorismo, al placer del consumo, a la ascensión social, y este es el discurso que me parece que nosotros tenemos que cambiar, modificar y disputar. Gracias, Graciela. Álvaro, en la pregunta que es para todos sobre las dificultades y posibilidades de los proyectos progresistas en la región, quiero anotar 3 elementos desde la perspectiva colombiana. El primero es el propio del proceso de paz, porque la experiencia colombiana y la experiencia internacional asocia el tema de la concertación producto de pactos de paz a posibilidades de democratización. Temas como el tema de tierras, el tema, digamos, de garantías y participación política, el tema, digamos, de tratamiento diferencial de algunos sectores, de mujeres, de víctimas, etcétera, que van a quedar plasmados en el pacto de paz. Y como ha sido la experiencia, ya la refería a la misma de los 90, con anteriores guerrillas de pactos del MSN, del EPL, ahora con FARC y el ELN, yo creo que podemos tener una visión optimista. Los contenidos de los pactos de paz abren puertas, aún con un presidente de centro derecha comprometido con un modelo neoliberal, pero que tiene que pactar unos compromisos democratizantes. Hasta donde se cumplan, eso lo hará la relación de fuerzas, los procesos políticos, pero creo que es incluso diciente cómo el mismo pacto de paz ha tenido un relacionamiento muy fuerte con los gobiernos progresistas de la región, y desde luego lo necesita y lo establece con todos los gobiernos, con el gobierno norteamericano con mucha particularidad. Entonces ese es un elemento que juega en positivo en esta perspectiva que planteo. Un segundo elemento referido a movimientos sociales que quizás ustedes conozcan, pero sin exageración alguna, el sostenido por varias décadas recientes hasta lo actual movimiento indígena colombiano ha tenido logros extraordinarios de recuperación de cientos de hectáreas de resguardos de derechos consagrados, y sigue luchando en medio inclusive de condiciones de alta afectación de violencia y expresiones de genocidio. Hay una tensión incluso muy marcada entre situaciones de
mucha dureza de sus condiciones, pero de mucha pujanza y de logros efectivos. Los logros de las redes de movimientos de mujeres es extraordinario en Colombia en las últimas 2 décadas, y logros a todo nivel legal, en jurisprudencia, en participaciones de hecho, en la agenda pública. Incluso las redes de mujeres entraron y cambiaron la agenda con enfoque transversal de género, que no lo tenía pensado ni el gobierno, ni las guerrillas, ni la comunidad internacional en la dimensión que ellos lo han logrado. La irrupción de movimientos como el de la diversidad sexual y el LGTBI es de tremenda fuerza, de logros recientes y de un debate contemporáneo político-cultural de gran dimensión, etcétera. Es decir, pues, en medio de esas complejidades, desde luego de esas dificultades del modelo neoliberal, que además han sido muchísimo más dañinos de lejos que los efectos de la guerra, que es otra falacia que se ha tenido, que si bien ha sido dramática la crisis humanitaria de la guerra, digamos la pérdida de soberanía alimentaria y el detrimento y pérdida de sectores productivos a distinto nivel, etc. Y el tercer elemento que quiero ligar a eso es el de los mismos poderes y gobiernos regionales. Ahí tenemos nosotros una experiencia ininterrumpida. Y miren las conexiones en Colombia. Es muy distinto, por ejemplo, la situación en Perú, que la veo con interés, y cuando voy a Perú intercambio, cuando van nuestros amigos peruanos. En el caso de Perú fue que fue una derrota de las guerrillas, criminalización, también desviaciones de terrorismo, etcétera, que aquí hay de eso, pero finalmente ha habido una vía de solución política por esa vía, desde la democratización para poder elegir alcaldes y para elegir gobernadores se hizo fue con pactos de paz desde hace 20 años, y de ahí para adelante no han cesado los gobiernos locales progresistas, que son minoría pero que son importantes. Algunos han tenido continuidad, en algunas pocas regiones han tenido inclusive continuidad permanente, y hemos logrado hasta los gobiernos en la capital de Bogotá. Desde luego este es un tema profundo, porque hemos tenido éxitos, programas, paradigmas, también dificultades y también problemáticas, etcétera, pero quiero decir todos estos matices y todos estos dilemas que conjugan proyectos políticos, irrupción de movimientos sociales, al punto que hemos tenido también lo que algunos calificamos como movimiento ciudadano y social por la paz en Colombia, que fue portentoso en los años 90, consiguió posicionar hechos significativos como mandatos, votaciones ciudadanas mayoritarias, de las que han tenido mayor número de votación históricamente en Colombia, y que ahora se renuevan ese tipo de expresiones de movimientos de paz, movimientos de derechos humanos, etc. Bien, gracias por esta segunda ronda. Les pido por favor que se mantengan en sus lugares. Ahora vamos a escuchar las voces de Latindad, y para ello invito a Graciela David de Inés, que va a moderar esta parte. Entonces yo llego hasta aquí con la moderación y